Gracias, gracias. Les pido por favor me puedan ayudar inclinando su rostro para poner en oración este tiempo. Padre Celestial, lo repito y lo repito. Permíteme ser solamente un micrófono, como este micrófono que lo que hace es reproducir lo que tú hablas, lo que tú dices, lo que tú determinas, Padre. Echa fuera de este mensaje humanidad, carne, Padre, que tu Espíritu Santo pueda hablarnos, Padre, enseñarnos, Padre, edificarnos, Padre. Echa fuera confusión, distorsión, ruido, y que solamente se hable un mensaje conforme a tu palabra. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús, amén. Pues ayer que estábamos, mi esposa y yo compartiendo, les comentaba algo que digo, vale la pena decirlo, vale la pena expresarlo. Yo comentaba ayer que prácticamente desde 1999 a ahorita tengo 25 años de trabajar en diferentes dependencias de gobierno, soy de profesión abogado, y que muchas veces he estado cubriendo responsabilidades o áreas que tienen que ver, por ejemplo, con servicios administrativos, ¿no? Comentaba a una persona que, bueno, actualmente, y esto lo he hecho ya en muchas ocasiones, tengo que ver con un organismo que tiene 17 planteles o escuelas en todo el estado de Puebla, y en todo se tienen que llevar servicios, ¿no? Y yo les decía a mi personal que se encarga de todo, tengo 5 áreas que se encargan de todo es de todo. Entonces les decía, hay que acostumbrarnos a que es muy raro que nos feliciten de que nunca se acabó, o de que siempre hubo jabón para baños, toallitas, agua. Es muy raro que alguien nos felicite. Más bien, si algo falta, luego empiezan a sonar los teléfonos. Entonces, por lo consiguiente, a mí se me gusta felicitar, reconocer el trabajo, el esfuerzo que se hace por tener una congregación tan bonita. Digo, parece que es nueva, y digo parece que es nueva referente a que cuando alguien tiene un coche nuevo, pues está todo bien bonito, no dejamos que se ensucie jamás, y si apenas si le cae una gotita, pues es nuevo, luego se lo quitamos. Entonces yo decía, parece que es nueva en el sentido de que todo está muy bonito, los felicito. No es de gratis, es el esfuerzo de todos ustedes, pastores, de todos los servidores, de que todo esté bien. Alguna vez platicaba con una persona, claramente esto no es equiparable a una empresa, pero sí en el sentido de que hay empresas que ofrecen un servicio de calidad, ¿no? Ustedes nunca van a un Liverpool y que no hay luz, o está sucio, o los baños están sucios, todo está impecable. Entonces se felicita mucho, pastores, de que tengan este resultado que va atrás de mucho trabajo. Y pues ahora quiero tocar un tema que lo comentábamos desde ayer. Sí o sí, la única manera real, la única manera de verdad, el único recurso que verdaderamente sirve es estar agarrado de Dios y su verdad. Alguna vez nuestro pastor Tavo decía de manera muy respetuosa: puede haber profesionales o profesionistas en determinadas, hoy como nunca, áreas de ayuda a lo mejor psicológica, pero sabemos cuando estamos en eso, y lo decimos con mucho respeto, que hay cuestiones de ayuda que solamente son esquemas temporales, son como paliativos, y lo único que nos puede sacar o hacer salir de verdad es tomarnos de la palabra de Dios. ¿Recuerdan ese episodio descrito en la Biblia donde Jesús se encuentra a una persona, a una mujer, le pide agua y le dice: el agua que tú me das me calma la sed, pero solo por algunos instantes? Como todos nosotros, ¿no? Tomamos sed, pero bueno, tomamos agua porque tenemos sed, pero después
volvemos a tener sed. Y Jesús le dice, pero el agua que yo te doy va a hacer que no tengas sed nunca más. Entonces, desde ayer comentábamos, en la primera reunión también lo decía, que va a haber cuestiones, prácticamente todas las cuestiones, que solamente agarrados de Dios. Yo comentaba que mi equipo más cercano, por ejemplo, el equipo que ahorita yo tengo al frente de mis áreas, ha estado conmigo ya en 3 proyectos, uno en 4, donde llegan conmigo. Entonces me acuerdo que ese equipo cercano a mí, saben dónde está depositada mi fe. Alguna vez estaba yo en un área donde era chiquita y entonces sentábamos 2 jefes de área y teníamos a 2 analistas frente a nosotros. Entonces yo, platicando con mi gente todo el tiempo, hablaba de lo que para mí es una programación de mi espíritu y de mi alma y cuerpo, hablar de Dios, sobre todo cuando alguien estaba quebrado o atravesando por una situación. Entonces me acuerdo que una persona, yo no era jefe de esta persona, de repente un día cuando ya agarró confianza se acerca a mí y me dice, oye, como que veo que tu Dios tiene como que una opinión o una solución para todo. Dije, pues sí, estamos de acuerdo. Sobre cualquier área, sobre cualquier circunstancia, sobre cualquier problemática, vamos a encontrar en la palabra de Dios una opinión, una solución, un consejo que nos va a ayudar. Y este mensaje tiene la misma naturaleza. Siempre digo, no decir lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo siento, sino decir lo que la palabra de Dios dice. El título del día de hoy, se solicitan valientes. Yo comentaba que ciertamente es un tiempo en el que estamos muy atacados por situaciones que nos provocan miedo, todo el tiempo, ¿no? Le decíamos ayer a los pastores, parece que nos vamos como turnando la estafeta, de que en algún momento, por lo menos mediáticamente, se escuchaban muchas noticias de naturaleza delictiva en Veracruz, ¿no? Y digo, pues ahorita, pues Puebla, quítate que ahí te vamos, ¿no? Entonces, ¿esto qué genera? Pues genera que vivamos con miedo. En la primera reunión comentaba que decía, esto no es bíblico, pero ubico al enemigo con sus secuaces teniendo reuniones para determinar cómo nos pueden dar en la torre, cómo pueden fastidiarnos y cómo pueden robarnos la paz, el propósito de Dios en nuestras vidas. Y muy seguramente dirían, pues llenándolos de temor, llenándolos de miedo para que se imposibiliten hacer cosas. Por ejemplo, yo diría, de alguna manera, algunos podrían pensar que sí, efectivamente, el miedo tiene una razón de ser en nuestra existencia. ¿Alguno de ustedes vio la película Intensamente? Bueno, ahí presentan esta característica como alguien que nos protege, como alguien que nos impide hacer alguna barbaridad. Por ejemplo, por miedo no te asomas en la azotea de un rascacielos de 50 pisos. Por miedo no. Entonces, ese miedo cumple un propósito de cuidarnos y hasta cierta manera es natural. El problema es cuando ese miedo te sigue acompañando a lo largo de toda tu vida, imposibilitándote hacer cosas que Dios ha determinado que hicieras. Ejemplo, un amigo de toda la vida, Paco, un amigo de toda la vida, pues yo tengo 50 años, él debe de tener como 52 o 53, nos conocemos desde chiquitos. Y resulta que este amigo, por lo menos en las edades como de 20, hasta el día de hoy sigue igual, pero me acuerdo que en las edades de 20 años, cuando teníamos que ir al mercado, a la plaza, a lo mejor ahorita ya el esquema es diferente, pero me acuerdo que pasábamos junto a las pollerías y ven que todas las pollerías tienen como los pollos de cabeza completos, ¿no? O sea, todo el cabecerío de pollos, ¿no? Y este amigo le tiene no solo miedo, psicológicamente hay otro, vamos a decir, nivel de temor por encima del miedo, que es pánico, que ese ya es un miedo que no puedes controlar.
Este amigo le tiene pánico, terror a los pollos o a todo lo que tenga alas, a todo lo que tenga alas y todo lo que tenga pico. O sea, es un señor de 55 años, pues le sigue teniendo miedo. Entonces me acuerdo que ahí, o sea, si él veía, o sea, por ejemplo, su mamá que lo mandaba a comprar pollo, pasaba por mí, éramos vecinos, para que yo me acercara al puesto a pedir el pollo porque él le tenía terror. Alguna vez fuimos a una comunidad por Oaxaca, donde son predios es una población pequeña con predios muy irregulares, no hay trazos como en ciudades. Entonces de regreso teníamos que pasar por un como, vamos a decir, un pasillo muy estrecho donde no pasaban coches. Y había nada más dos bardas, que era de noche, donde estaba llena de guajolotes, llena, pues no pasó. La otra opción era dar un vueltón como de hora y media, pues dimos el vueltón de hora y media porque dijo, yo por ahí no paso. Y tú le dirías, ¿qué te van a hacer? ¿Qué te hace un guajolote? Pues es un miedo tan enraizado, se convierte en terror, un pánico, y no puede dominarlo. Entonces, alguna vez salió a la luz, sin que esto implicara que se le desapareciera este temor o este miedo. ¿Por qué le tenía tanto miedo? Resulta que otro amigo que también es muy buen amigo, entre ellos son primos, de chiquito, alguna vez fueron a la casa donde era la abuelita que tenía animales, tenía guajolotes, gallos, y resulta que entró al baño, el primito, han de haber tenido quizás 5 años, 6, dice él, entra al baño, su primo, el bien maldadoso, le atranca la puerta para que no pueda salir, le apaga la luz, le abre la ventana y le avienta una gallina. Entonces, pobre chiquito de 5 años, se veía obscuridad y la gallina picoteándole en la cabeza, ¿no? Por eso esta persona tuvo un miedo que a sus 55 años no podía controlarlo. Entonces decíamos, el miedo en algún momento nos puede ser útil, pero debe de ser un invitado, quizás de momento, pero no un habitante permanente de nuestra casa. Si hay algo que hubiera llegado a nuestra casa emocional, espiritual, a quedarse de manera permanente, no está bien, no estaría bien. Y por eso digo, el tema del día de hoy, se solicitan valientes, y el mundo gira alrededor de acobardarnos, de llenarnos de miedo, de paniquearnos. Los chavitos o los de 20, 25 años se paniquean si se les cae el internet. ¿A poco no? Ya no saben qué hacer. O sea, se derrumba toda su existencia si llegan a un lugar y se les acaban los datos, o llegan a un lugar y no hay señal. O sea, el mundo entero se termina en esos instantes si no tienen internet. El que sigue, por favor. Ok. Les decía que a mí me encanta un poco la historia, o mucho la historia. Vamos a ver de dónde nace el concepto del temor. La referencia la encontramos, todos sabemos esta historia, solamente voy a enfatizar algunas cuestiones. Génesis 3:8 es el momento en el que Adán y Eva desobedecen a Dios. Es en el momento en el que dan el paso de estar vivos espiritualmente, y a causa de la desobediencia pasan a ser o estar muertos. Génesis 3:8. Escucharon el sonido del Señor Dios caminando por el jardín a la hora fresca de la tarde. El hombre y su mujer se escondieron de su presencia detrás de los árboles del jardín. El Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y en el 10, y Adán respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Tuve miedo. Es la primera vez que esta emoción surge. Curiosamente surge después de la desobediencia y temor. Antes de esto, Adán pues no sabía lo que era sentir miedo, no sabía. A partir de desobedecer viene a su humanidad
el miedo. En el diseño original estaba la fe y la confianza plena en la relación con Dios. Pero a partir de esta desobediencia nace el concepto del miedo. Ahí diría, ¿por qué creen que le pregunta Dios a Adán dónde estaba, no? ¿Porque no sabía? Pues no, porque Dios sabe todo. Más bien, a lo mejor para las que son mamás, esto es muy fácil de entender. Cuando ustedes ya saben quién hizo algo, pero le dan la oportunidad, ya sea a su esposo o a sus hijos, de sobrevivir. Y dicen, ¿qué pasó aquí? Por supuesto que ustedes ya saben qué pasó, por supuesto que ustedes ya saben quién lo hizo, pero les dan la oportunidad de salvarse. ¿Qué pasó aquí? ¿Quién lo hizo? Entonces, de igual manera, Dios ya sabía qué había pasado, obvio, Él lo sabe, pero Él quiso, o su intención, ver cuál era su reacción. Él lo sabe todo. Me encanta, en una de las primeras enseñanzas que aprendí, es saber cómo Él sabe todo lo que va a pasar. No tiene injerencia Dios en nuestras decisiones. Nuestras decisiones las tomamos nosotros, pero Él ya sabe qué va a pasar. Ejemplo, Él ya sabe si voy a tocar el piano o la batería. Él ya lo sabe. Él ya sabe cuáles van a ser tus decisiones, sus decisiones de todos los días, hasta la última decisión que tomen en el último suspiro de su vida. Él ya lo sabe. No va a incidir, nos va a dejar la libertad a que nosotros decidamos. ¿Sí me explico? Él ya sabe que yo iba a tocar esto. No me llevó a tocarlo. Lo que me lleva fue la libertad que Él me dio para decidir. En la siguiente, por favor. Ahora, decíamos, ¿a qué le tenemos miedo? Pues aquello que permitimos que ingrese a nuestra vida, de lo que nos alimentamos. Los que están chavitos no van a saber ni qué onda con el ejemplo que voy a poner. Los que son contemporáneos míos quizás sí sepan. ¿Se acuerdan que se dice que fue después o a raíz de la devaluación que hubo en México de 1994-95? ¿Se acuerdan de esta super historia que se dejó saber del chupacabras? ¿Alguna vez escucharon del chupacabras? Los chavitos no saben. A nosotros nos tocó el chupacabras. ¿Qué hacía la gente? Estar atemorizada, porque en todas las noticias se hablaba del chupacabras. Ya no queríamos salir ni a la tienda, porque no soy cabra, pero no me le vaya yo a trabajar al chupacabras. No queríamos salir. Entonces, eso de lo cual nos alimentamos va a ser una herramienta, un conducto que utilice el enemigo para llegar a mi mente y tomar control de mi mente, ¿no? Para todos y también lo comento, para todos los que, por lo menos de chiquitos, nos tocó ser como generación de esta música de José José. Decía, qué horror, por eso todo el mundo estaba triste y deprimido. Las canciones de José José, todo eran tristeza, no me van a dejar mentir, desesperación. ¿Sí me explicó? Entonces esto, llegando a nuestra mente, ¿qué tipo de frutos iba a traer? Pues desesperación, tristeza, soledad, a nadie le gusto, nadie me quiere. No, o sea, vemos, ¿no? ¿A qué le vamos a tener temor? A lo que nos alimente, a lo que llegue a nuestra mente, ¿no? Alguna vez comentábamos, y me encanta poner el ejemplo, muchas veces mi esposa y yo tenemos como decisión, o tomamos como decisión, filtrar, sobre todo tenemos 2 hijas, lo que se ve y lo que se escucha en la casa, ¿no? Sí estamos llamados a estar instruidos, a tener cultura general. A mí me encanta cuando se habla de un grupo de varones de parte de Dios, que cuando son llevados como prisioneros a una nación, a un pueblo enemigo, sobresalen, dice ahí,
Porque aparte, obvio, de que estaban bien truchas en la palabra de Dios, dice la descripción, estaban truchas en todas las áreas, en todo. O sea, no nada más es para que se nos señalen, ay, tú nada más sabes de la Biblia. No, sé de la Biblia, también me preocupo y me preparo por dominar esto y esto y esto y esto. Entonces, guau, cuando vemos cómo estas personas cultivaban, porque le decimos, tenemos que estar al pendiente de lo que está pasando, pero sin focalizarnos en algo que va a llegar a nuestra mente y nos va a llenar de temor, como hace 30 años nos tocó a los que vivimos con el chupacabras. Como les digo, hay que hacer lo que nos toca, ¿no? Hay una parte que nos toca a nosotros. Yo he puesto el ejemplo y lo digo con respeto. Si yo me la pasara día y noche, 24 horas 7, diciéndole o pidiéndole a Dios, ay, quiero adelgazar, pero si no dejo de comer o no me pongo a hacer ejercicio, ¿Dios lo puede hacer? Sí, pero Él ha determinado que sea de una determinada forma, no como yo digo o no como yo quisiera. Entonces, esa pequeña parte que siempre cae en nuestra cancha y que se nos reitera, por ejemplo, en el libro de Josué, donde en el primer capítulo 3 veces se nos dice, esfuérzate, 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 y 3 veces se nos dice, y sé valiente. Quiere decir que no va a estar fácil, no va a estar sencillo, y por eso dice, y sé valiente, porque sí va a estar duro esto. La que sigue, por favor. Buena noticia, siempre hay buenas noticias, gracias a Dios. Dios es un padre. Dios es un padre que nos ama. ¿Quién de ustedes le esconde la comida a sus hijos bajo llave y sobre todo cuando está hambriento? Pues no. Al primer comunicado, manifestación de que, sobre todo cuando están chiquitos, de que tienen hambre, ¿qué hacemos? Pues les damos de comer, ¿no? Entonces, aquí la buena noticia es que Dios, sabemos, pero lo reiteramos, nunca nos va a dejar solo y nos va a equipar con lo que necesitemos para hacer frente a las problemáticas, a las vicisitudes, a las complicaciones que lleguemos y que vamos a tener. Es un hecho, lo dice, aflicciones que vamos a tener en nuestra vida, pero, y leemos en Génesis 3:21, Él nos va a equipar. Vemos cómo aquí, ¿qué era lo que necesitaban? Desde la opinión de ellos, decían, estaban desnudos. Entonces dice acá, Él les hizo túnicas para que dejaran de estar desnudos. O sea, finalmente, lo que lleguemos a necesitar, Él nos lo va a proporcionar. No estamos solos en esta pelea, no estamos solos en esta carrera. Gracias a Dios, Él está cercano a nosotros, a un instante, a una oración, a levantar la mano. Vamos ahora a empezar a poner ejemplos. En verdad, no es solamente una característica de la personalidad, de lo terrible que es vivir con miedo o de estar con miedo de manera permanente. La que sigue, por favor. A los hombres, si yo les dijera, si se pudiera escoger, ¿qué prefieren, hombres? ¿Estar guapos, estar altos y fuertes o todo lo contrario? Pues todos diríamos, quiero ser guapo, fuerte y alto, ¿no? Pues esto fue algo que pasó entre dos personajes que conocemos. Entre David, el de las mañanitas, para que nos veamos familiarizando, y Saúl, ¿no? El rey David, el majestuoso rey David, poderoso, y Saúl. Resulta que en Primera de Samuel 9:2, que nos habla de Saúl, vemos, dice, están hablando del papá de Saúl, dice, y él tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso. Será el más guapo del pueblo de Dios, el más guapo. Y dice aquí, de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Era el más guapo,
Digo, con respeto, yo no soy alto, bien guapo de este tamañito, pues como que no. O sea, era bien guapo y bien alto, ¿no? Y dice, y aparece en escena, pues Goliat. Y vemos cómo si había alguien, cuando vemos, cuando escuchamos, cuando leemos las historias de lo que se dice de Goliat, pues básicamente es que era alguien muy fuerte y muy alto. Pues en el pueblo de Dios, si había alguien que por lo menos en complexión tenía las características, tenía la talla, tenía la fuerza para aventarse, perdón por la expresión, un tirito con Goliat, pues era Saúl, ¿no? Pues sí, están en el vuelo fuertes, pero ¿qué pasó con Saúl? Saúl tenía miedo y el miedo le anuló todas las capacidades que él tenía. Dice en 1 Samuel 17:10, esto lo dijo Goliat: me río del ejército enemigo, el ejército de Israel. Los desafío a que envíen a uno de sus soldados a pelear conmigo. Y dice en el 11, Saúl y el ejército oían, o sea, sí oyeron. Ay, no, ni me enteré. No. Saúl sí oyó el desafío al que se le retaba, dice, y tenía mucho miedo. O sea, no solamente poco, Saúl tenía mucho miedo. Saúl tenía la capacidad, la fortaleza para hacerle frente a Goliat y estaba como ratón muriéndose de miedo. Todas estas capacidades recibidas o otorgadas por parte de Dios en Saúl no sirvieron de nada porque estaba lleno de miedo. Y vemos por otro lado, David, chiquito, no había sido, vamos a decir, entrenado en artes de guerra. Todos sabemos que era pastorcito. David no tenía la capacidad de ser guerrero para enfrentar a Goliat, pero sí tenía algo que Saúl no tenía: valentía. Entonces vemos cómo las características de Saúl fueron nada, porque el miedo hizo que estas capacidades desaparecieran. Y David, que era chiquito, flaquito, por su valentía, que ahorita vamos a ver que no era una valentía de él, no era una valentía únicamente humana, por esta valentía vemos lo que ya conocemos que logró. Y yo podría decir, quizás pienses que hay muchas cosas en las que no eres bueno. En una reunión con jóvenes decía, pues a lo mejor todos quieren jugar fútbol como Messi, o todos quisieran ser Messi, pero hay algo en el que ese Dios que te ama de sobremanera puso en ti que Messi no tiene. Hay algo en lo que Dios te entregó que hace que Messi te tuviera envidia. Ahora, lo que les decía, David no le dijo, te vengo a enfrentar en mis capacidades, sino más bien, ¿qué fue lo que dijo David? En 1 Samuel 17:45, le dijo a Saúl, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti, le dijo a Goliat, en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel. Dice, tú has hablado mal de él. O sea, ya David estaba, imagínense, o sea, tan seguro, porque estaba seguro del amor de Dios y de lo que era Dios para ellos y de lo que era Dios para David. Y le dice acá, hoy mismo, le dijo David, o sea, fue una amenaza. Hoy mismo le gritó David a Goliat, hoy mismo el Señor no te dará escapatoria. Hoy te mataré y te cortaré la cabeza. Daré tu cadáver a los animales salvajes y a las aves de rapiña. Y lo mismo haremos con todos los demás filisteos. Y todos sabrán
que hay un Dios en Israel. Todos los que se encuentran reunidos aquí sabrán que el Señor no necesita espadas ni lanzas para salvar a su pueblo. La batalla es del Señor y Él nos ayudará a derrotarlos a todos ustedes filisteos, porque tú has ofendido a los ejércitos del Dios viviente. Y la historia que todos conocemos, ¿cuál es? Que David mató a Goliat. Entonces vemos lo que el miedo causó en la vida de Saúl, y lo opuesto, la valentía, que como dije, no tenía que ver con que él era valiente en su naturaleza humana. Él era valiente porque conocía a Dios, él era valiente porque Dios era una realidad en su vida, y él era valiente porque él se alimentaba de las verdades de Dios. El que sigue, por favor. Aquí hay una historia en la cual me voy a ir muy rápido porque todos la conocemos. Curiosamente, cuando yo empecé a escuchar de la palabra de Dios, debo confesarles que muchas gracias, que era una historia que me llevó trabajo entender, o más bien no me quedaba claro por qué en unas matemáticas simples, no teniendo un entendimiento espiritual, por qué le había ido tan mal al que se le dio una moneda. Porque todos sabemos, al que se le dio 5 monedas, se puso a chambear, regresó y dijo: Señor, aquí están las 5 que me diste y aquí están otras 5 más. Y le aplaudió y le dijo: porque al que tiene poco se le va a dar aún más, ¿no? Y al que tenía 2 talentos, al que tenía 2 monedas, pasó lo mismo. Se le dio, se puso a trabajar con esmero, con esfuerzo, y regresa: aquí están las 2 que me diste y aquí están otras más. Y al último, al que se le dio una, aquí todos sabemos que él dijo: híjole, no, y si la pierdo, ay no, mejor yo voy, la entierro. Y cuando regresaron a pedirle cuentas, él pensó que iba a salir bien. Me dieron una, regresó una, ni le debo ni me debe, ¿no? Pero el tema aquí, ¿cuál fue? Lo que había en su corazón. En su corazón había miedo, porque él decía: ya sé cómo eres, que eres duro, que exiges, que pides cuentas. Entonces ese temor le nulificó su actuar, lo enterró, y sabemos cómo termina esta historia. Le fue como en feria, porque por temeroso no hizo nada, y por temeroso, dice ahí, lo que tenía, lo poco, se le arrebató para dárselo a los que más tenían. Y lo que siempre comento, ¿cuál es la estrategia a seguir? Dice aquí, la que sigue, mi amor, por favor. Hay que callar al miedo. ¿Cómo lo callamos? Con las promesas, con la verdad de Dios. Dice Samuel 17:36. O sea, es que si el enemigo nos da razones para atemorizarnos, nosotros hay que callar a este miedo con razones de parte de Dios, de que todo va a estar bien, de que no estamos solos. Dice 17:36. David le dijo a Saúl: el pueblo no debería dejarse intimidar por este tal Goliat. Como siervo tuyo yo enfrentaré a este filisteo. Y Saúl le contestó: ¿y cuántos de nosotros alguna vez escuchamos que el que no hace nada todavía nos da su opinión de que estamos mal? O el de que todo se le cae nos da su opinión para que a nosotros mejor quedemos así sin hacer nada. O sea, ya sabemos cómo estaba Saúl, muerto de miedo, que él no había tomado ese papel que le hubiera correspondido. Y todavía salpica o intenta salpicar su miedo. Le dice Saúl a David en el 33: tú no puedes salir a enfrentar, David, a este filisteo. Ni siquiera eres soldado. La David, estás bien ñengo, bien flaquito. ¿Cómo crees, David? Porque siempre va a haber esas voces que van a intentar envenenarnos, que van a intentar poncharnos nuestra valentía, ¿no? Y dice: ni siquiera eres soldado. Además, Goliat ha sido un guerrero desde niño. Pero David en el 34 contesta, insiste:
Cuando cuido el rebaño de mi papá y viene un león o un oso a llevarse una de las ovejas, yo lo persigo, lo ataco y recupero la oveja. El animal salvaje me brinca, pero lo agarro de la piel debajo del hocico y lo golpeo hasta matarlo. Así maté a un león, a un oso, y así mataré a este filisteo pagano. Morirá por haberse burlado del ejército del Dios viviente. Entonces, cuando venga temor hacia nosotros, a esas voces que quieren amedrentarnos, hay que llenarlos de esta declaratoria de que creemos que todo va a estar bien, porque Dios ha estado con nosotros en nuestra vida siempre y en todo momento. Segunda, todas van de la mano. Créele a Dios, no al miedo. Isaías 41:9. No temas, dice 41:9. Te tomé de lo más remoto de la tierra, nos dice Dios en su palabra. Te llamé de los rincones más lejanos y te dije, tú eres mi siervo, te elegí y no te hice a un lado. Dios nos dice, no temas, estoy contigo, yo soy tu Dios, no tengas miedo, te fortaleceré. En el versículo 10, te ayudaré, te salvaré con mi mano victoriosa. Dice en el 13, porque yo el Señor tu Dios te tomo de la mano, yo soy el que te dice, te ayudaré, no tengas miedo. Esto era lo que David tenía tatuado en su corazón y en su mente, y por eso él reaccionaba así, porque esa palabra era una verdad, porque esa palabra ya lo había sacado a flote de innumerables problemas. Entonces, cuando volvió a estar en un problema, tenía confianza de que el resultado con Dios iba a ser el mismo. ¿Cuál? Victoria. Algo que tenemos o debemos tener muy claro es que, como estamos acostumbrados a la humanidad que falla todo el tiempo, nos cuesta trabajo entender que Dios no falla nunca y que siempre va a estar con nosotros y que siempre nos va a ayudar y que siempre nos va a rescatar y que siempre nos va a dar. Pero en esta humanidad en la que estamos inmersos, esto como que nos cuesta mucho, mucho trabajo entenderle. La que sigue, por favor. Tercera y última, dice acá, y va de la mano, vence al miedo con la palabra de Dios. Así lo hizo David. Mateo 21:22. Mateo 21:22. Ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si tienen fe, la recibirán. Ahorita también se me vino a la mente una de las primeras grandes lecciones que escuché, las grandes lecciones de que Dios no se mueve por necesidad, Dios se mueve por fe. Dios no se mueve si nos postramos, más bien, no se mueve si nosotros nos paramos y le decimos, ay, es que pobrecito de mí. No, Dios se va a mover cuando me postre, cuando acude a Él, cuando corra a Él y abra mis manos y le pida. La historia del hijo pródigo, ¿cuándo se dio este clic entre el abrazo del padre y el hijo que se había ido? Pues cuando el hijo regresó, ¿sí me explicó? Cuando el hijo buscó al padre. Entonces, ¿cuándo se va a ir el miedo? Cuando esta, que es la palabra de Dios, esté en nuestra mente en todo momento, en todo momento. Por eso, dentro de los primeros grandes consejos que encontrábamos en Levítico y en Deuteronomio, cuando decía, ata esta verdad a la mente de tus hijos, para que todo el tiempo esta verdad la tengan presente, de que Dios salva, de que Dios sana, de que Dios ayuda, de que Dios rescata. La que sigue, por favor. Quiero terminar con esto. Dice Hebreos 12:2. La única manera
en que no seamos atemorizados va a ser poner nuestra mirada en Jesús. Es la única manera. Si me pueden ayudar con el piano, por favor, y si nos podemos poner de pie. Quiero terminar leyendo esto. Igual es una historia que todos conocemos, Mateo 14, 28. Es el momento donde los apóstoles y específicamente Pedro ven a Jesús caminando sobre el agua. Todos conocemos esa historia, todos, ¿no? Ahorita, ¿qué haríamos? Hay muchas cosas que a lo mejor cada vez nos sorprenden menos, pero sí o sí al día de hoy nos seguiría sorprendiendo de la misma manera ver a alguien caminando sobre el agua. Entonces Pedro ve a Jesús caminando sobre el agua y le dice, Mateo 14, 28, Señor, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua. Y en el 29 Jesús le dice, ven, Pedro. Y Pedro salió del bote y caminó sobre el agua. ¡Wow! También caminó Pedro sobre el agua y fue hacia donde estaba Jesús. En el momento en el que vemos que Pedro lanza una plegaria hacia Jesús, Jesús la contesta. Cuando vemos que Pedro tiene puesta toda su atención, todo su corazón en esta comunicación que tiene con Jesús, Pedro, al igual que Jesús, logra caminar sobre el agua. También lo hizo porque estaba así con Jesús. Pero en el 30, Pedro dice, pero vio después Pedro que el viento era fuerte y tuvo miedo y se empezó a hundir y gritó, Señor, sálvame. Cuando se conectó al 100%, cuando nosotros nos conectamos al 100% con Jesús, hay plenitud, hay confianza. Pero ¿qué pasó con Pedro? Y eso es algo que nos puede llegar a pasar triste y desafortunadamente muchas veces. Cuando Pedro empezó a ver el entorno, el viento fuerte, el oleaje, la realidad, tuvo miedo y se empezó a hundir. Y se empezó a hundir después de que ya había, dice aquí, caminado sobre el agua, haber hecho lo que Jesús hizo gracias a Jesús y gracias a esa fe que depositó en él. En el 31, pero aún, y cuando Dios vio que se cayó la fe de Pedro y se empezó a hundir Pedro, en el 31 dice, Jesús de inmediato lo tomó de la mano, lo rescató, lo salvó y dice Jesús, tienes poca fe. Y le dice, ¿por qué dudaste? Entonces yo quiero terminar diciendo que es muy claro aquí el mensaje. Van a pasar sí o sí muchas cuestiones que lleguen a nosotros, y lo que va a marcar la diferencia de lo que suceda al final, de lo que resulte, de lo que pase, no va a ser nuestra humanidad. Nuestra humanidad no alcanza para nada. Nadie es fuerte en su propia fuerza. Nadie tiene las estrategias de mente o de pensamiento suficientes para hacer frente a los problemas que van a venir. La única manera de hacer frente a esta problemática es agarrarnos de Dios y su palabra, agarrarnos de Dios y su verdad, tener esta comunión que por instantes, por lo menos en este episodio, en este capítulo, lo tuvo Pedro. Cuando tuvo esa comunión, logró caminar
Pero cuando ya puso sus ojos, su razonamiento en lo que está alrededor, se hundió. A lo mejor tú puedes decir, híjole, esta semana, este mes, tengo pagos que hacer muy fuertes, y la verdad es que veo lo que hay en mi bolsa y sí o sí en matemáticas simples no me va a alcanzar. Y entonces nuestra fe se empieza a caer. Y eso implica que nos empezamos como Pedro a hundir. Y por eso el día de hoy yo te quiero decir y quiero orar diciéndote que al igual que lo hizo Pedro, fijemos nuestra mirada en el Dios que nos ama y en el Dios que nos rescata de todo cuando acudamos a Él. Padre Celestial, como siempre te digo,